como que se hubiera quedado estancado y de repente ya no hablaba nada, no interactuaba ni siquiera con papá y mamá, tenía, todo lo tiraba, no tenía juego simbólico, pero sobre todo empezó a tener muchos problemas motores. No vamos a vivir la maternidad, la paternidad de la forma en la que esperábamos, porque realmente es lo que tú esperas voy a llevar a mis hijos al fútbol, mi hijo no tolera los ruidos, ¿no? Voy a llevar lo que a la feria. Ajá, todo lo que tú quieres hacer y esperas como mamá, como papá, que al final no se cumple. Y yo dije, ¿sabes qué? Debe haber muchísimos más papás que están viviendo esta situación. Tenemos que unirnos como comunidad y hacer conocido el camino. O sea, al final, Diosito, el universo, alguien nos puso en este camino por algo y hay que tomarlo de la mejor forma posible, darle la mejor calidad de vida que puedas a tu hijo y al final hacer comunidad. Ya me ha tocado hablar con papás que su hijo ya falleció, que siguen apoyando, o sea, al final te vuelves ya parte de esta familia. Sí, y que ellos mismos, exacto, siguen acogiendo a otras familias para explicarles su camino, para darles ánimos, para escucharlos, para dejarlos desahogarse. Que al niño también le tienes que empezar a hablar del duelo. O sea, el niño tarde o temprano se va a enterar de la enfermedad y obviamente a cualquier persona le da miedo que te digan tu esperanza de vida va a ser de 20 o 25 años. Hola, soy Michelle Greenberg. Acompáñame en este espacio en donde vamos a trabajar con todos los especialistas para acompañarte en tu maternidad. Todas estas cosas que como mamás te preocupan o te preguntas cómo lo vas a lograr, aquí lo vas a aprender. Mala Madre. Hola, bienvenidos a Mala Madre. Hoy tenemos un capítulo muy especial de una mamá que ha visto cambios en su hijo inesperados y que la ha traído aquí a platicarnos un poco su historia, porque muchas veces confiamos en muchos médicos, en muchos doctores, pero algo sabemos y sentimos adentro de nosotras que algo no está bien. No sabemos qué, pero terminamos como en una búsqueda incansable de encontrar qué es lo que está pasando con mi hijo, qué es lo que está pasando con mi bebé. Y aquí está con nosotros Ilén Colín del Río, que nos va a compartir una historia de su hijo, y es la historia de ella, que es una mamá que lleva años buscando respuestas ante cambios y signos que veía en su hijo que no sabía qué eran, no sabía de dónde venían, y fue un diagnóstico tras otro, y hoy en día sabe que tiene una enfermedad que es genética, que es crónica y que es degenerativa. Así es, muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por el espacio. Gracias por venir, por la pulserita que ahorita les platicamos de qué trata. Sí, muchas gracias. Pues efectivamente, como dices, el camino de los diagnósticos con un hijo siempre es complicado, sobre todo cuando es una enfermedad rara o difícil de diagnosticar, porque tienes muchas incógnitas, tienes muchas preguntas y muy pocas respuestas. Y definitivamente si tienes poco acceso a la salud, pues es un camino todavía mucho más largo. ¿Eres mamá de cuántos? Tengo 2 hijos. Okay. Carlo, que tiene distrofia muscular de Duchenne y autismo, tiene 6 años, y Leo, que va a cumplir 4. Ok, cuéntame un poquito, ¿nace Carlo normal? Nace todo perfecto, ya es que siempre te preguntan, ¿no? ¿Hubo algún problema, complicación en el parto, en el embarazo? Nada, fue un embarazo normal, un parto normal, el desarrollo del niño iba súper bien. O sea, 6 meses gatea o 7 meses o no sé cuánto. Siempre en rango, quizá un poquito retrasado, pero ya ves que hay un rango. Sí, o sea, se sentó a los 6, 7 meses, gateó a los 10 no sé cuántos, caminó a los no sé cuántos. Exacto. Sin embargo, sí, desde que empezó a caminar, caminaba como raro. Y un pediatra nos dijo, no, es que es el primer hijo, seguro es consentido. Y pues tú eres mamá primeriza, pues le haces caso al doctor, ¿no? Y dices, pues sí, la verdad es que mi hijo está consentido. ¿Qué es raro? Como más lento. Yo empezaba a ver a otros niños, tipo que mis amigas subían, que tenían la misma edad y lo subían en Instagram, y sí veía como que, ay, mi hijo todavía no corre o no camina rápido, o lo veo como muy torpe. Entonces, si la típica frase que te dicen de que cada niño va a su ritmo, pues dices, pues sí. O sea, al final ya está caminando, quizá no igual, pero pues todo va relativamente normal. Es hasta que llega a cumplir casi como un mes antes de que cumpliera 2 años, ya estaba mi hijo en maternal, y en la escuela me empiezan a decir, oye, pues hay hitos del desarrollo
que tu hijo empieza a estar muy retrasado. O sea, bueno, unos 4, 5, 6 meses de retraso con lo que estaban logrando los otros niños en su salón. Algunos eran motores, pero muchos en el habla. No escuchaba. O sea, cuando yo le hablaba por su nombre, él no volteaba a vernos. ¿Antes sí? ¿O tampoco? Sí, o sea, tenía, por ejemplo, yo le tomaba muchísimas fotografías, cosas, sonreía a la cámara, ponía atención, pero sí de repente empezó a tener como un cambio, pareciera como si tuvieran un retroceso. Okay. Entonces, sí me dijeron, necesitamos que lo revise un especialista. Entonces yo empecé que si pediatra, que como a buscar qué era, porque no me decían, me dijeron, no te podemos dar un diagnóstico, pero te podemos decir cuáles son los síntomas que vemos. Y obviamente lo primero que hice que no debes de hacer, que es googlear, y me salía en ese momento autismo. Entonces, ¿Y tú ahí lo negaste o siempre lo enfrentaste como, vamos a ver qué onda? La verdad, tanto mi esposo y yo, o sea, siempre fuimos o sea, sí, esto es lo que tiene, o sea, no te voy a decir que no lo lloré, por supuesto lo lloré porque pues empiezas a decir qué significa que mi hijo tenga autismo, qué va a significar para su vida, tendrán muchísimos miedos, dudas, ya empiezas a ver, digo, si bien es muy difícil decir que es normal, empiezas a darte cuenta que no vas a vivir una vida en el parámetro de la media. Uh-huh. Y yo empecé a buscar especialistas. Yo vivo en Cancún, no es un lugar donde todavía hay como muchas especialidades, entonces no encontraba que me pudieran dar el diagnóstico. Okay. Sin embargo, yo empecé a meter a mi hijo a terapias y aunque no tenía el diagnóstico oficial, yo empecé a llevarlo a todos los lugares para que le dieran las terapias como si fuese autista. Y eso ayudó muchísimo en su desarrollo. O sea, empezó a mejorar en el habla, él no hablaba nada. Sin embargo, siempre tuvo... O sea, el habla no se desarrolló y luego se frenó y se fue para atrás. ¿Fue algo que como que nunca logró? Como que se hubiera quedado estancado y de repente ya no hablaba nada, no interactuaba ni siquiera con papá y mamá, tenía... todo lo tiraba, no tenía juego simbólico, pero sobre todo empezó a tener muchos problemas motores, que en ese momento yo lo veía como 2 problemas separados. Y se nos caía mucho, de repente pasaban temporadas en las que empezaba a cojear, pero nadie, o sea, lo llevamos pues que ultrasonido, radiografías, no se rompió nada. Sí, que del crecimiento, que... No sé. Que si sinuvitis de cadera, que quién sabe por qué se produjo, y lo trataban, o sea, era como un problema que no podíamos resolver, pero en ese momento era más importante atender el autismo. Entonces, pues de repente, conforme ya empezamos a tener el diagnóstico oficial, yo empecé a escuchar la palabra hipotonía. Entonces, tiene hipotonía. No, pues es baja tono muscular. Es hipotonía, todo esto es por la hipotonía. ¿Nos cuentas qué es hipotonía? Que no tiene fuerza muscular desarrollada, entonces justamente son niños que están como muy flaquitos, no desarrollan músculo, son torpes, se caen, o sea, no tienen como bien desarrollada la espacialidad, tienen problemas motores, pero en teoría no son graves, o sea, simplemente corre raro, camina raro. Sin embargo, yo veía que eso, en vez de quedarse como estancado, o sea, que decías, bueno, va a tener tiene el tono bajo, bueno, ¿qué hacemos? Ajá, yo veía que iba empeorando, porque al tener a mi segundo hijo, que ya empecé a ver el desarrollo comparado entre ellos, sí me di cuenta que Carlo no solo estaba como estancado en los temas motores, sino que iba a peor. Cada vez se cansaba más, le costaba subir escaleras, o sea, ya tenía 3 años y subía escaleras como viejito. O sea, así de no se podía ni recargar, se caía cada vez más. Yo no podía ya salir sin carriola cuando empezaba a ver que todos los hijos de mis amigas ya andaban en bici, cada día corren más rápido. Mi hijo más chico ya tenía 1 año y medio y ya estaba casi caminando al nivel del más grande. Entonces, ¿y esa comparación Esa a mí me despertó muchas más alarmas, ¿no? Como mamá, o sea, todo el mundo te decía, a ver, ya fuiste al doctor, todo está bien. Yo decía, no, es que hay algo que no me cuadra. Luego mi hijo empezó a presentar como signos de estrabismo y fuimos a 3 oftalmólogos y todos nos decían, es que está rarísimo porque la vista no está comprometida. Normalmente el estrabismo viene asociado con astigmatismo, miopía o
algo que haga que necesiten lentes. Y ellos me decían, es un tema estético, pero nadie me podía, o sea, yo decía, ¿cómo? Y el ojo se le volteaba muchísimo. Entonces empezaban a haber cada vez más preguntas, íbamos a especialistas y cada vez teníamos menos respuestas. Entonces yo decía, no, algo no está bien. Empecé a parar algunas terapias, terapia de lenguaje, porque bueno, tiempo, dinero, dices, a ver, tengo que ver. Sí, enfocarme en encontrar qué está pasando. Exacto, y si va siempre a tomar terapias, pues también darle descanso al niño, ver si tú puedes ir a las terapias. Y entonces en ese momento yo paré terapia de lenguaje para meterlo a terapia física, porque dije, ¿sabes qué? Va a mermar su autoestima, o sea, yo estaba pensando, mi hijo más chico le va a ganar corriendo, pues entonces le voy a ayudar para que mínimo pueda mejorar lo que se pueda. Entonces decido meterlo a terapia física y... Todo esto en Cancún. Todo esto en Cancún. Decido meterlo a terapia física, igual como que no, yo veía que llevábamos ya 7 meses y no lo veía mejorar ni tantito. Entonces se me hacía muy raro. ¿Y le costaba trabajo ir? ¿Se esforzaba? O sea, ¿era algo que le gustaba, no le gustaba? No, le costaba mucho trabajo porque obviamente la terapia física generalmente está enfocada en rehabilitar y adquirir musculatura. Yo en ese entonces no sabía que es justo lo que más daño le hacía, porque en el padecimiento hay un agotamiento muscular, falta una proteína, que ahorita te explico eso porque es una enfermedad un poco compleja de entender. Finalmente veo que no avanza, decido cambiar de terapeuta. En el proceso, en el centro en donde estábamos, nos hacen pasar a especialistas. Uno de ellos, genetista, lo ve, le hace una evaluación rápida y dice, no, es hipotonía. Entonces yo salí bastante contenta de ahí porque a mí me había dado miedo que me mandaran a un genetista y el genetista me dijera, claro, o sea, dices, ¿por qué me está mandando a un genetista, no? Salgo de la consulta y me dicen, tu hijo está... Pero no le hicieron un análisis genético. No, porque me hizo como preguntas de rutina y simplemente lo primero que dijo es autismo. Entonces, el autismo, digamos que tapó. Yo en ese momento no sabía que el autismo también puede ser un efecto secundario de la enfermedad. Supongo que no estaba totalmente actualizado el doctor, entonces autismo igual a hipotonía. Y yo dije, ok, pues es hipotonía. Estamos lidiando con eso. Seguimos pues en lo mismo y me fue muy contenta. Pasaron 6 meses más hasta que pude encontrar otra terapeuta física y esta terapeuta física me hizo el diagnóstico que te preguntan otra vez, las 1000 preguntas que llevo años contestando, ¿no? Yo en ese momento estaba cansada de contestar siempre lo mismo y hoy entiendo por qué es tan importante esa evaluación con cada nuevo doctor que vas. Gracias a esa evaluación, ella encontró el diagnóstico sin ver a mi hijo. Yo me acuerdo que me seguía preguntando, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y ella apuntaba. En eso yo le digo, mi hijo se levanta así. Me tiro al piso y mi hijo hace cuenta que para levantarse siempre o se necesitaba apoyar de algo o iba poniendo sus manitas en sus piernas para poderse subir. Y en eso veo la cara de la terapeuta, o sea, nunca se me va a olvidar esa cara. Abre así los ojos, baja la pluma y me dice, necesito ver a su hijo. Y me dice, todo lo que usted me acaba de contar no tiene nada que ver con el autismo. Y yo, ¿cómo? ¿Pero qué es? Me dijo, a ver, no le puedo decir todavía porque no quiero espantarla, porque necesitamos... No he visto ni al niño. Necesito la exploración, pero yo esa cara dije, o sea, todas las red flags que llevaba años de que tengo que resolverlas, ahí fue como, ok, esta mujer acaba de ver por fin lo que yo llevo viendo años. Va mi hijo a la primera sesión, yo no podía ir a recogerlo porque tenía que trabajar, mando a mi esposo y le digo, por favor ve porque la terapeuta te va a decir algo. Yo ya sabía que algo estaba mal. Entonces, efectivamente va mi esposo. ¿Cómo vive tu esposo todo este proceso? Los dos nos quedamos totalmente en shock, evidentemente, cuando desde el autismo, desde ahí empezó como un duelo, pero ya teníamos el duelo de no vamos a vivir la maternidad, la paternidad de la forma en la que esperábamos, porque realmente es lo que tú esperas de voy a llevar a mis hijos al fútbol, mi hijo no tolera los ruidos, ¿no? Voy a llevar lo que la feria. Todo lo que tú quieres hacer y esperas como mamá, como papá, que al final no se cumple. Entonces, el duelo de las expectativas
que tenías de cómo se iba a ver tu vida Exacto. Que al final, como papás, siempre lo cumplimos, ¿no? Pero quizá más hacia la adolescencia. En estos casos la cumples desde que tu hijo es muy pequeño. Entonces, pues te toca aprender a soltar y a decir, a ver, no es como yo quiero que iba a ser la infancia de mis hijos, pues es 100% como ellos la pueden y lo que toca vivir, el no ir a partidos de fútbol o a playdates porque estás todo el tiempo en terapia o porque tu hijo no, al final no juega igual que los otros niños, pues como dicen, ¿no? Tú al final pasas años, horas en terapia para que tu hijo pueda jugar con otros, pero muchos otros niños no tienen, o papás, la empatía de hacer que sus hijos jueguen con pues, niños neurodivergentes. O que, por ejemplo, Carlo pues, no podía ni correr, ni agarrar cosas, o sea, todo le costaba trabajo. Entonces, que alguien tuviera la paciencia no podía ni pintar, o sea, ni agarrar el lápiz, ni tenía la fuerza para agarrar ¿Y todo este tiempo seguía yendo al kinder? Sí. La verdad, eso sí, en nuestra escuela siempre nos apoyaron, o sea, siempre algo que fue para mí súper importante era la mancuerna que yo hacía con la escuela, con los terapeutas y en casa. O sea, todo, para mí ese triángulo era muy importante y la escuela fue fundamental para encontrar el diagnóstico de mi hijo, tanto el autismo como la distrofia, porque ellos mismos nos iban diciendo, oye, en esto todavía no avanza. Entonces siempre nos impulsaron como a, si ustedes van con un terapeuta y ellos nos dicen que en la escuela hay que hacer esto, o sea, como abarcamos los dos lugares y vamos a ayudarle al niño. Pues qué bien, ¿no? Porque es rara la escuela que apoya de esa manera. Muchas veces es como, oye, tu hijo no está avanzando y aquí ya no hay lugar para él. Exactamente. No, la verdad es que esa metodología de la escuela hace totalmente la enseñanza para que, un poco para adaptarla también al niño, no tanto que el niño se adapte. Entonces eso a nosotros nos fue increíble y yo también estoy muy agradecida con esa escuela porque siempre acogieron muy, muy bien a mi hijo. Finalmente, te digo, llega el diagnóstico, distrofia muscular de Duchenne, volví a hacer lo que no tenía que hacer, que era googlearlo. Ese día tu esposo va por él y le dice, la terapeuta se sienta con él y le dice, ¿has escuchado hablar de esta enfermedad? Pues claro que no. La vida. Mi esposo, como no sabía qué era, me lo manda por WhatsApp para que no se le olvide y yo en espera de mi reunión lo leo y lo primero que hago es meterme a Google. Pues sí. Y otra vez fue así de, ¿qué es esto? O sea, y Google lo primero que decía, degenerativo, crónico, mortal. O sea, las 3 palabras y no tiene cura. O sea, no sabía cuál era peor que otra, ¿no? Entonces yo, ¿pero qué es esto? O sea, y le marco a mi esposo, que en ese momento estaba yéndose a mi casa y no me contestaba. Y entonces él, como no había ni visto, o sea, la doctora le dijo, mira, investíguelo, yo les recomiendo que hagan un examen genético y después yo les ayudo a ver cuál es el proceso. Pero primero, dijo, yo no le puedo seguir dando terapia porque efectivamente le podemos hacer más daño al niño si es que sí se confirma esta enfermedad. Me dijo, ya tiene que ser con examen genético porque por todo lo que me platicó su esposa, ya es la única forma de confirmar o descartar. Y nos recalcó mucho, en este momento es muy importante confirmar o descartar, ¿no? Entonces ya no hay ese tipo de exámenes genéticos en Cancún. Tuvimos que irnos a Mérida. Es un examen que es un examen muy costoso, que lamentablemente muchas familias no tienen acceso a él. Y, ¿el seguro cubre eso? No, 0. ¿No? No. ¿Y tuviste el seguro de Carlo desde que nació? Sí. ¿Y todo este proceso que han ido viviendo, el seguro te ha cubierto algo o nada? En el caso de nuestro seguro solo cubre una parte de medicamentos. Los medicamentos son de especialidad y son muy caros, porque al ser una enfermedad congénita no lo cubre. Entonces, o sea, aunque tú no sepas que la tenía, él nació con esa enfermedad. Pero ¿y cuando era solamente autismo y era terapias, eso tampoco? Tampoco, no. Todo, o sea, al final es muy caro para las familias porque lo tienes que cubrir tú al 100%. ¿Hay seguros que sí cubren cosas genéticas o congénitas? Creo que sí los hay, pero desconozco cuáles son, pero creo que tampoco te cubren al 100% los gastos que conlleva la enfermedad. Primero porque es crónico. Son medicamentos que va a tomar de por vida. Entonces, en el caso de Carlo, tiene que tomar
corticoides a partir de los 6 años, bueno, cualquiera que tenga distrofia muscular de Duchenne, medicamentos para el corazón a partir de los 8 años, terapia física para no atrofiar más el músculo, terapia pulmonar, porque al final somos todo músculo. Entonces, esta enfermedad lo que hace es afectar una proteína que genera el cuerpo, que es la que te permite a ti rehabilitar los músculos. Sin esa proteína, pues justamente el músculo se va atrofiando. Algo que pasa a lo largo de los años, aquí pasa en muy poco tiempo. Entonces, en México este diagnóstico se empieza a dar cuando el niño deja de caminar. Cuando ya es inminente, que suele pasar entre los 8 y 10 años, es ¿por qué dejó de caminar? Sí, que al principio es como, ay, bueno, no se puede parar, ay, bueno, ya no puede jugar. Bueno, vamos a llevarlo y que haga un esfuerzo. No puede ser que no te esfuerces, ¿no? Exacto, entonces como que no entiendes por qué, ya párate, porque no te estás parando, ya muévete, tenemos prisa, ya no sé qué, vas al soccer porque no juegas. Exacto. Y no te das cuenta de que... y aparte eso le hace más daño. Claro. Entonces, es un niño que normalmente le dicen es que es flojo, es que es consentido, como en su momento me dijo el pediatra, es que, entonces, ¿qué haces tú? A ver, el niño te dice, oye, es que estoy cansado, no puedo, empieza a dolerle el cuerpo, pero pues tú, no, seguro estás inventando, porque físicamente no ves nada. Hay casos en los que no hay autismo. De los que tienen distrofia muscular de Duchenne, el 30% hoy se sabe que tiene problemas, digamos, TOC, TDA, autismo, discalculia. O sea, son neurodivergentes. Son neurodivergentes. Recordemos que, bueno, la incidencia de esta enfermedad es 1 de cada 3.500 niños en el mundo. Es altísima, ¿no? Al contrario, es muy baja. ¿Sí? Es baja porque, digamos, hay doctores, bueno, en el caso de, hay ciudades que pueden tener, no sé, a lo mejor 20 niños en esa ciudad. Entonces, que van a tener y digamos que sí están diagnosticados. El problema de México es que como no se está encontrando bien el diagnóstico, luego el examen genético no lo hace la seguridad pública, la privada no te lo cubre y tiene un costo aproximadamente de entre 13,000 a 15,000 pesos. Entonces, si tú no tienes ese diagnóstico genético, no tienes la confirmación de que existe esta enfermedad, por ende no sabes todo el tratamiento que tiene que llevar el niño. En México, lamentablemente, la esperanza de vida con esta enfermedad de una persona que no está haciendo el tratamiento correcto es de 20 años. ¿Y si sí tienes el tratamiento correcto? Hasta los 30, 35. Ahorita empiezan a salir tratamientos emergentes en Estados Unidos, en Europa, donde están en fase de ensayos clínicos, que es el proceso cuando ya un medicamento experimenta en humanos. Han salido, en Estados Unidos ya salió el primer medicamento aprobado, que se llama terapia génica, son terapias muy novedosas, que lo que hacen es retrasar la enfermedad para darle una mejor calidad de vida, para evitar que el niño a los 10 años ya esté en silla de ruedas, a lo mejor hasta los 15, 16, incluso hay casos que hasta los 18 años pasan a silla de ruedas. Pero este medicamento es una dosis única y cuesta la aplicación $4 millones. En Estados Unidos hay seguros médicos que los cubren, pero en México... $4 millones te cubre el seguro médico. En Estados Unidos hay seguros que sí los cubren. ¿Con una sola apuesta para toda la vida? Una sola apuesta para toda la vida. Pero, a ver, en México... Yo, no sé qué seguro lo va a cubrir, o aunque pagues el deducible, ¿quién va a poder pagar ese tipo de medicamentos? Entonces, ¿qué estamos nosotros? Yo finalmente decido abrir la asociación Duchenne México Parent Project, porque esta asociación, el esquema Parent Project, existe en España, en Estados Unidos, en Italia, en varios países del mundo, y lo que me doy cuenta es que es una asociación formada por madres y padres de familia. ¿Quién mejor que nosotros que vivimos todo lo que está pasando? Y me doy cuenta que España vive una situación similar, donde hace 10 años nadie conocía la enfermedad, la salud pública no la cubría. Digo, evidentemente España y México tienen situaciones muy diferentes en el sistema de salud público, pero veo que son los papás los que impulsan. Y yo dije, ¿sabes qué? Debe haber muchísimos más papás que están viviendo esta situación. Tenemos que unirnos como comunidad y hacer conocido el camino. O sea, al final
Diosito, el universo, alguien nos puso en este camino por algo y hay que tomarlo de la mejor forma posible, darle la mejor calidad de vida que puedas a tu hijo y al final hacer comunidad. Qué mejor que otra persona que está pasando exactamente lo mismo que tú, que te va a entender. Y para mí esto se volvió mi terapia. O sea, hablar con otros papás que exactamente están pasando por lo mismo, que tienen las mismas dudas que tú de los efectos secundarios del medicamento, que ves información mundial, porque hoy en día gracias a las redes sociales nos enteramos de todo, pero lo que te digo, México no vive la realidad de Estados Unidos, México no vive la realidad de España, ni siquiera de Chile o Argentina. Hay cosas muy específicas de lo que vivimos en nuestro país, de los accesos a los que tienes. Entonces, yo me pongo a investigar al 100% y ya somos donataria autorizada. Y entonces, ¿qué hacemos? Grupos de apoyo para los papás con psicólogo, para hablar del duelo, porque no solo es a lo que te enfrentas de la enfermedad, sino a lo que te enfrentas como familia. Cuando hay una discapacidad, yo evidentemente no sabía todo esto, vives una cosa que se llama duelo cíclico. Y decía, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cómo se va a sentir? Que, digo, llevo muy poco tiempo viviendo la enfermedad, también aprendo mucho de los papás que tienen ya me ha tocado hablar con papás que su hijo ya falleció, que siguen apoyando, o sea, al final te vuelves ya parte de esta familia. Sí, y que ellos mismos, exacto, siguen acogiendo a otras familias para explicarles su camino, para darles ánimos, para escucharlos, para dejarlos desahogarse. Y pues justo eso es el duelo cíclico, que todo el tiempo, digamos, vas hablando de pérdida, ¿no? Porque es el momento en el que tu hijo va a dejar de caminar, primero en el que te enteras del diagnóstico, luego en el que le va a empezar a fallar el corazón, luego le van a fallar los pulmones, luego ya no va a hablar, ya no va a poder comer. Cada proceso siempre hay una pérdida porque es crónico degenerativo. Como si tienes más hijos, ¿cómo le hablas a tus otros hijos? Hay familias que tienen 2 o 3 hijos con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, pues escuchar su historia también es otra historia, ¿no? Porque ya no es solo un niño con discapacidad crónico-degenerativa, son 2 que generan otros retos, que al niño también le tienes que empezar a hablar del duelo. O sea, el niño tarde o temprano se va a enterar de la enfermedad y obviamente a cualquier persona le da miedo que te digan tu esperanza de vida va a ser de 20 o 25 años. Entonces, ¿cómo hablas con el niño de la enfermedad? ¿Cómo se le explicas? Ahora, no es lo mismo nacer con una discapacidad que encontrarte con ella y que además, o sea, es un niño que pudo caminar, que pudo correr y ahora explícale que lo va a dejar de hacer y que va a pasar en silla de ruedas y que aparte no solo en la silla de ruedas, va a dejar de hablar, va a dejar de poder mover los brazos, o sea, es muy complejo. Entonces, este diagnóstico lo tienes hace 1 año y cachito. 1 año y cachito fue que nos enteramos. Digo, no cada persona tiene una forma de digerir los diagnósticos. En el caso mío y de mi esposo, somos de hacer y resolver. Entonces fuimos viviendo el duelo haciendo y resolviendo, buscando información, buscando doctores. Hemos encontrado que hay muchas familias que reaccionan de la misma forma, o sea, una vez que dicen no tiene cura, te pones a buscar hasta abajo de las piedras a ver si hay alguna alternativa, quién conoce más información, y por eso mismo abrimos la asociación para recolectar información de calidad, traducir papers médicos, porque no hay información aterrizada al contexto mexicano. Porque al final te decía, ¿de qué te sirve ver que en Estados Unidos sí hay un medicamento que no es accesible y que ni siquiera, o sea, que para que te lo pongas allá, pues tener un seguro médico ni siquiera lo puedes tener como extranjero? Entonces, pues hacemos toda esa contención con los papás. Yo en el proceso de ir encontrando la información, pues fui buscando a más mamás y papás que estuvieran viviendo lo mismo y igual, oye, ¿desde cuándo, qué edad tiene tu hijo? ¿Cómo se manifestó en él la enfermedad? Conocerla, ver muchos papás. Hay muchos papás que a pesar de tener 10 años con el diagnóstico, siguen sin entender bien la enfermedad. Y
¿se puede vivir de formas diferentes la enfermedad? ¿A cada uno se le puede notar diferente? No sé. Sí. La enfermedad, digamos que todos los genes en el cuerpo, el gen de la distrofina es el más largo que tiene el cuerpo. Un gen funciona como un tren y tiene vagones. Entonces, cada vagón le ponemos un número. La distrofina tiene 79 vagones. Okay. Cuando tú te enteras de la enfermedad antes de que existiera el examen genético, simplemente era, ¿tiene distrofia, sí o no? Hoy en día, con el examen genético, lo que se ubicó es estos 79 vagones y 3 tipos de mutación. De lesión, que quiere decir que en el caso de mi hijo tiene de lesión 49-50, que quiere decir que el vagón 49 y 50 no funciona. Por ende, no hay lectura de la distrofina y por eso es crónico degenerativo. Okay. Duplicación es que tienes 2 vagones del mismo número. Al haber el mismo número, entonces ya no manda la información al siguiente vagón. Y paro de codón, que los genes tienen como unas como patitas y entonces esta patita no funciona, ya no conecta y vuelve a haber fallo de lectura. O sea, y en esos 3 fallos de lectura hay síntomas que... Sí, lo que han encontrado es que a partir de la mitad del número hacia arriba, vamos a ponerle más o menos a partir del vagón 40 hacia arriba, es más factible que haya neurodivergencia. Y es más rápido la progresión de la enfermedad. Okay. Entonces, de 40 para abajo, a lo mejor son niños que naturalmente van a tardar más en pasar a la silla de ruedas. Y esto que te estoy hablando es algo que se ha descubierto en los últimos años. O sea, esto es algo que es información que han sacado ya desde que empezaron los ensayos clínicos, porque ya saben exactamente qué mutación es, en qué parte del vagón está. Y hay muchos mamás y papás en México que, por ejemplo, te dicen, tengo distrofia. Ok, ¿qué mutación o cuál tiene tu hijo? No lo saben, porque no tienen un examen genético. ¿Y cómo saben que es distrofia? ¿Porque se va haciendo peor? No, antes se hacía con biopsia muscular y con un examen que ahora no recuerdo su nombre, que es muy doloroso porque les metían agujas como cargadas de electricidad, se llama electromiograma creo es, y como que le mandaban choques al músculo. Hoy en día hay doctores que siguen haciendo estas 2 prácticas que son altamente invasivas y que ya no se deben de hacer. Entonces hay doctores que ni siquiera saben que ya con el examen genético tienes la confirmación exacta y el tipo de mutación. Ahora dime una cosa, en niños y niñas, ¿hay alguna diferencia entre que lo tenga un niño o lo tenga una niña? ¿Hay más incidencia en algún tipo de género? Sí, qué buena pregunta. Y esta es muy importante. También, al ser genética, está ligada al cromosoma X. Recordemos, la mujer tenemos 2X y los hombres XY. Entonces, como el hombre solo tiene una X, le afecta al 100% la falta de distrofina. Por eso la incidencia, o sea, creo que hay un 0.05 de que le dé a una mujer y los efectos no van a ser tan graves como que les dé a un hombre. Sin embargo, las mujeres es una enfermedad hereditaria. El 70% de los casos es hereditario y el 30% lo que se llama mutación de novo, que quiere decir que fue una mutación espontánea, que hasta la fecha no saben qué la produce. No es que hayas comido mal o todavía no se sabe qué la produce. Del 70% de los casos que es hereditaria, cada mujer portadora, cuando tenga un hijo varón, tiene el 50% de probabilidad de que herede la enfermedad y que tenga distrofia. Las mujeres, cada hija que tenga, tiene el 25% de ser portadora y entonces esa mujer, cuando tenga hijos, tiene el 50% de que sus hijos lo tengan. Ok, a ver, entonces, yo el otro día platiqué con una genetista, bueno, hay un capítulo aquí en Mala Madre que se llama, no me acuerdo, con la doctora Ana Ceci, que es genetista, y justo hablábamos porque un hermano de una muy buena amiga mía tuvo una niña con otro tipo de trastorno genético que justo igual empezó, a los 6 meses comía bien, al no sé qué, y de repente, o sea, ya no deglutía, ya nada, como que se fue y tiene, no sé qué cromosoma, pero un tema también genético importante. Ahora, ellos para tener más hijos se hicieron exámenes genéticos
y me imagino, la verdad no sé, pero me imagino que hicieron como un cierto tipo de in vitro en donde checan pues lo que se... Sí, los cromosomas. Exacto, para ver si ese bebé es viable o si va a tener un tema similar, que a veces es simplemente una mala combinación genética que no tiene ningún antecedente, que no tiene por qué pasar, y hay otras veces que hay enfermedades típicas de ciertas cosas que también vale la pena. Entonces esta genetista lo que decía es, antes de tener hijos, háganse un examen genético de compatibilidad y vean qué pueden heredar los dos, que pueda ocasionar algún tipo... ¿Qué piensas de eso? Pues creo que hay mucho que trabajar todavía para que sea accesible, porque definitivamente la medicina ha avanzado mucho, pero creo que aquí lo importante es que exista un tema de accesibilidad a las familias. En cuanto a un tema económico. Claro, porque cualquier examen genético no te cuesta menos de 15,000 pesos. Y si estás hablando que en una pareja se lo tienen que hacer ambos, pues ya estás hablando de una inversión de 30,000. Si es una... Digo que es barato para luego es lo que te iba a decir. Del tratamiento, las terapias, etcétera, ¿no? Claro, es lo que te iba a decir. En este caso, parte de nuestra labor, de lo que estamos haciendo, es que hay muchas familias que no saben qué es hereditario. Labor en tu fundación, en tu asociación. Exactamente, hablar del tema, porque también las mujeres portadoras lo que sí manifiestan son problemas cardíacos. Entonces se tienen que revisar el corazón a partir de que se enteren que son portadoras. Cuidar obviamente el corazón, y sí pueden llegar a tener debilidad muscular. Algunas a lo mejor que, por ejemplo, vayan a necesitar andadera a los 60, 70 años, que se cansen mucho al caminar. Pero la esperanza de vida es mucho más grande. La esperanza de vida tiende a ser más o menos una normal. Entonces, por ejemplo, tú ya teniendo un diagnóstico antes de Carla, ¿a partir de qué edades se puede diagnosticar? Ya desde los 2, 3 años que empieza, o sea, ¿qué estamos diciendo? Si tu hijo presenta síntomas parecidos, estamos igual hablando con neurólogos, o sea, no porque sea autismo, al final estas son enfermedades también neuromusculares. Entonces, ¿qué decimos? Si tiene autismo y ves signos de hipotonía, descarten preferentemente distrofia muscular. O sea, y como esta de Duchenne, ¿por qué? O sea, digo, me imagino que fue quien lo descubrió, pero ¿qué tiene de particular esta a otra distrofia muscular? Que afecta al corazón y los pulmones. Las otras distrofias, ¿no? No, está Becker, que es más o menos tan agresiva como Duchenne, pero justamente no afecta a los pulmones y afecta en menor medida al corazón. Entonces eso hace que tu esperanza de vida sea mucho más larga. Aquí estamos hablando que incluso con la esperanza de vida de 30 a 35 años, son personas que tienen que estar conectados 24/7 a un respirador. Pueden salir en una silla de ruedas motorizada con el respirador al lado. Entonces, tú ves a un chavo de 30 años con distrofia muscular de Duchenne, pues parece astronauta porque trae su respirador, no tienen cierta movilidad en los dedos, como ya la columna vertebral ya perdieron toda la musculatura, tienen escoliosis, tienen que tener la silla con respaldo total de cabeza porque no sujetan como el Superman, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Qué dijiste que estás en España ahorita en un tratamiento? ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Nosotros, afortunadamente, porque mi esposo tiene la nacionalidad española, pudimos entrar a un ensayo clínico de terapia génica. La terapia génica, como te decía, que es una terapia muy innovadora, lo que busca hacer... Esta tampoco es universal para todos en Duchenne, lamentablemente, porque depende del tipo de mutación y de en qué vagones está. Mi hijo, que tiene 49, 50, que es la más común en la distrofia muscular de Duchenne, es de las más estudiadas, afortunadamente, y lo que ellos están intentando con la terapia génica es, como yo te decía, 2 vagones no funcionan, están intentando que el último que funciona se conecte con el siguiente que funciona. Esto no es una cura, lo que hace es que retrasa la enfermedad porque genera microdistrofina. Entonces, en vez de que el músculo se vaya a atrofiar por completo tan rápido, pues le dota un poquito de distrofina y entonces eso hace que se alargue pues el proceso. Te digo, la esperanza de mi hijo era que estuviera a los 8 años en silla de ruedas. Ahorita, por ejemplo, no saltaba, no trotaba,
duraba 20 minutos caminando, ahorita ya dura 1 hora caminando, sube escaleras, ya no las podía subir nada, yo lo tenía que cargar. Entonces empieza a mostrar retroceso de la enfermedad y ligeros avances que para nosotros son enormes. Claro. Ahora, tu hijo, Carlos, platícame un poco de su vida hoy en día. ¿Va a la escuela? Digo, porque aparte tienes el tema del autismo, que es otro tema importante. Sí. Y que pasó a segundo plano cuando muchas familias con este tema se vuelve un tema gigante, ¿no? Entonces, o sea, tiene como estas dos situaciones, que una es física y su movilidad, y tiene esta parte del autismo. ¿Cómo viven la vida diaria? O sea, ¿va a la escuela? ¿Hace...? Mi hijo está ahorita medicado también para la hiperactividad. Okay. De hecho, al revés, ahorita el autismo es el primer tema, porque la distrofia, como yo te decía, muchos no la identifican porque físicamente no ves nada. O sea, lo ves lento, lo ves, entonces, pues es un niño que lo ven lento, lo ven torpe, y yo tengo que ir pues con la bandera autista y tiene distrofia, ¿no? Porque no anda en una silla de ruedas. Hay niños que, por ejemplo, empiezan a andar en silla de ruedas y de repente se levantan a caminar. Sí, tú, ay, qué mentiroso. Entonces tú así de, ajá, y no, es porque él de por vida necesita un apoyo, ¿no? Entonces hay veces que te digo, quieres así tatuar en la silla, tiene distrofia muscular de Duchenne. Y nuestro hijo pues va a la escuela, la verdad, súper bien, tiene maestra sombra, le adaptan la clase a él, y pues bueno, hemos trabajado mucho en la empatía con los maestros, va, como te digo, a muchísimas terapias de psicomotricidad, va a natación, que el ejercicio adaptado les hace muy bien, más que nada para que sigan trabajando el cuerpo, no tanto, o sea, hay que saber que no van a ganar fuerza muscular, pero es importante que ellos se muevan para que no atrofien más el músculo. Eso sí, una vez que el niño te dice, estoy cansado, es ley. No lo puedes forzar, no lo debes. Si nada, 5 minutos ese día, ya. Sí. O sea, y si el niño te dice, siempre tienes que tener un apoyo, o sea, aunque tu hijo de repente se para y corre, yo voy a todos lados con mi carriola, no se me puede olvidar. Y si el niño me dice, estoy cansado, trabajo mucho con él, está bien estar cansado, se frustra cuando ve que su hermano o que alguien Pero camina. sí es verbal, o sea, sí habla y te dice, ¿eh? Sí habla, habla muy poco, habla 3 frases muy cortas, pero hemos trabajado mucho con él en que exprese, no sabe él que tiene distrofia muscular de Duchenne, no es consciente tampoco de que es autista, pero sí trabajamos de decirle, oye, si estás cansado está bien, porque sí se frustra. Sí trabajamos mucho con él la frustración de entender pues que él va a otro ritmo, que tiene, sí es importante decirle a los niños que no tienes que decirles necesariamente tiene distrofia muscular de Duchenne, pero sí les puedes decir tienes una enfermedad que hace que tus músculos vayan más lento, que tengas menos fuerza, porque al final ellos sí tienen que entender que van a un ritmo diferente. ¿Y con tu chiquito? Pues él es el mejor aliado de su hermano. La verdad es que es difícil, una mamá que se entera muy pronto de que tiene distrofia muscular de Duchenne en la familia, es muy difícil que tenga un segundo hijo. Muchas de las familias pasa como en nuestro caso, que cuando te enteraste ya estaba el otro chiquito aquí. Entonces, obviamente te invaden los miedos. En nuestro caso, lo primero que dijimos es, híjole, hay que descartar que el segundo no lo tenga. Entonces, pero nunca tuvo ningún... No, le hicimos, yo me hice el examen, el genético, me di cuenta que no era portadora. Olvidé mencionar algo muy importante. Hay un examen que es muy barato de sangre, que aparte se hace con sangre periférica, que quiere decir que no necesitas ni siquiera estar en ayunas, te lo puedes hacer a las 4 de la tarde o a cualquier hora del día. Es muy barato, es un examen que cuesta alrededor de 300, 400 pesos dependiendo del laboratorio y se llama CPK, mide la creatina fosfoquinasa. Esta proteína es la proteína que te dice que está alterado el músculo. Cuando hay una sospecha de que pudiera haber un tema neuromuscular, puedes hacer este primer examen que no es muy costoso y por decirte, los rangos que varían por laboratorio son de máximo 350 lo normal, ¿no? El tope, o 360 de CPK. Si tú te pasas, una persona con algún tipo de distrofia, que me preguntabas cuáles eran las diferencias, va a tener una alteración y va a presentar rangos de los 11,000
10,000. O sea, no es como 395. No, tienen que ser arriba de 5,000, ya hay algo raro, que entonces sí te dicen, si hazte un genético o ya vete con un especialista. Entonces, esto Pero siendo portadora esa la pudieras tener alta, ¿no? Sí, también. También. O sea, ese es un indicador. Yo lo primero que me hice fue el CPK. Esto sí ya me lo dijo un neurólogo de aquí de la Ciudad de México, cuando ya teníamos el genético, porque nosotros empezamos al revés. No sabíamos que con el CPK podías tener un primer descarte, aunque no te van a decir es distrofia muscular de Duchenne. Entonces, él nos dijo, vamos a hacer el CPK en Carlo y en ti. Y Carlo efectivamente salió en rango de 18,000 y yo salí totalmente normal. Él me dijo, en tu caso, con que sí salgas 300 arriba del rango, te tenemos que hacer el genético. De todas formas, después me lo hice y te digo que confirmé que yo no era portadora. Y a Leo le hicieron el genético y el CPK y salió totalmente en rangos normales. Entonces, si hay una duda, antes de irte a gastar al genético, ese es un muy buen primer indicio porque no necesariamente quiere decir que tengas Duchenne. Puede ser Becker, puede ser distrofia de cinturas o cualquier otra de las, creo que hay como 30 tipos de distrofias musculares. Entonces, este CPK, que es cero invasivo, muy barato, es el primer paso que toda familia debería hacer cuando hay alguna sospecha de una enfermedad neuromuscular. O sea, y el tema para que sea una red flag o una banderita roja es que empieza, entre comillas, normal la vida, va haciendo sus hitos de desarrollo otra vez, entre comillas, normal, y de repente empiezas a notar que no solo se estanca, sino que se va para atrás. Sobre todo en lo motor, yo diría que son como dos cosas que hay que ver. Si tiene algún tema neurodivergente, sobre todo acompañado de lo motor. El neurodivergente lo más fácil es darse cuenta un poco por el lenguaje, ¿no? Exactamente, por el lenguaje, como sobre por todo. La comunicación tú con él, que le hablas y no voltea, que no responde a su nombre, que no te ve a los ojos. Tal cual. Que las palabras, o sea, de repente a los 18 meses ya empiezan a decir frasecitas y notas que no, que llegan los 2 años y nada de frases y pocas palabras. Exacto, y que encima, o sea, estás viendo eso, retraso en el habla, y aparte estás viendo que tu hijo a nivel motor se cae mucho, está cansado, notas que lo que antes hacía más fácil ya no tanto. Se camina apoyándose de las cosas. ¿Hay niños que notas los síntomas motores antes? O sea, puede ser que nunca logre el gateo, nunca logre el caminar. Sí, también. O sea, también puede ser que vaya mucho más desfasado. Claro, en ese momento a lo mejor el desfase es de 2 o 3 meses, pero ya es un desfase importante. O sea, que como dices, tenía que gatear a los 6 y lleva 1 año y no solo no gateó y no se ha parado, no intenta caminar, ya es un foquito rojo. Un foco rojo. Otra cosa importante son las pantorrillas. Se les llaman o les llaman como coloquialmente pantorrillas de jugador de fútbol, porque pareciera que el niño hace mucho ejercicio y trae unas pantorrillas así como enormes, pero es porque el tejido muscular se está convirtiendo en grasa por la atrofia. Ahí. Ajá. Este signo es otro, o sea, es un checklist. O sea, le ves una pantorrilla grande. Sí, como si jugara fútbol. Este signo es más evidente entre los 5 o 6 años. Entonces, si empiezas a ver pantorrillas, hay otro que se llama el signo de Gowers, que es lo que yo te decía de que mi hijo para pararse se iba apoyando en sus piernas porque no tiene la fuerza en esta parte de la pierna. Signo de Gowers, pantorrillas, ya son mucho más evidentes de Duchenne y tienden a verse entre los 5 y 6 años, que es ya cuando empiezan a verse, digamos, como la segunda etapa de diagnósticos, que sigue siendo una etapa temprana para diagnosticar, porque la siguiente es de los 5 a 6, la siguiente que te puede pasar si no empieza tratamiento, pues es silla de ruedas inminente. ¿Y una vez en silla de ruedas puedes irte para atrás? ¿Para atrás cómo? O sea, como tú dices que empezaste a notar mejorías, puede ser que si llegas al punto... No. O sea, ya una vez que llegas ahí... Es lo que te iba a decir, porque ya una vez que hay silla de ruedas, ya es atrofia muscular y el músculo ya se perdió al 100%. Entonces, ya lo único que puedes hacer ya la terapia es para que no se gangrene el cuerpo, digamos, o sea, porque ya va a estar 100% sin movimiento. Entonces, una vez que llegan a la silla de ruedas, por eso empieza a haber mayores complicaciones a nivel cardiovascular y pulmonar, porque ya no puedes hacer terapia con el cuerpo. El cuerpo empieza a hacer peso muerto. ¿Qué planes tienes? Porque ya vi que tú eres mucho de hacer y resolver. ¿Qué planes tienen ahorita? O sea, ¿están en este ensayo clínico?
Pues mira, realmente yo como lo veo, como te dije, nos pusieron en este camino y pues sobre todo ayudar a las familias. Mi hijo afortunadamente ahorita está bien, pero yo lo que digo es que estamos al servicio de esta enfermedad, porque al final mi hijo está siendo estudiado. Cada 15 días le sacan sangre, tampoco es un camino, evidentemente muchas familias quieren tener la cura, pero también es un camino muy complicado para el niño, para la familia. Durante 5 años, cada 15 días le tienen que sacar sangre. Una vez al mes pasamos 8 horas en el hospital porque le ponen una infusión, le sacan 8 tubos de sangre, prueba de orina, espirometría, electrocardiograma, pruebas motores, pulseras, lleva 2 biopsias que son microcirugías. Y al final realmente no tienes evidentemente la certeza de que vaya a funcionar. Oye, y con el autismo que los niños son muy renuentes a que mucha gente los toque, los agarre, los ruidos, ¿cómo haces para todo este tema en el hospital? Porque también es una dificultad un poco adicional, ¿no? Sí, afortunadamente el protocolo es tan rutinario que eso le ha ayudado a mi hijo. O sea, como que ya reconoce todo lo que viene porque es muy seguido. Exactamente. Y es de siempre de la misma forma. Siempre empiezan primero con esto. O sea, él ya sabe exactamente lo que le va a tocar y eso le ha ayudado mucho a sobrellevar el camino. Digo, tenemos 10 meses en el proceso. Nos queda, vamos empezando. ¿Por cuánto tiempo es 5 años. 5 años de esta prueba genética, ¿no? Sí, sí. Por ahora, confirmados, o sea, empezamos en 2, nos lo ampliaron a 5, lo cual para nosotros es un signo de que va bien, de que el ensayo va mostrando resultados. Y pues en México que estamos, aparte de concientizando, aparte de capacitando doctores, impulsando el registro de pacientes, porque lo que piden las farmacéuticas para poder traer ensayos clínicos a México es que haya un registro de pacientes para saber exactamente cuántos pacientes existen de distrofia muscular de Duchenne en el país, qué tipo de mutaciones. Ya existen otros tratamientos para otras mutaciones. Cada año están sacando, te digo, ahorita hay como 14 ensayos clínicos alrededor del mundo. En México hubo 2 y se pararon. Porque no existe un cuidado multidisciplinario. Ni estándar. ¿Qué quiere decir esto? Que para que tú investigues y no te afecte el ensayo, tienen que estar los niños tratados de la misma forma. Entonces, eso es lo que estamos impulsando. Honestamente, creo que va a ser un camino medio largo. Estamos también trabajando con el gobierno. Hemos tenido reuniones con el Senado, con la Cámara de Diputados, con el Consejo General de Salubridad. La enfermedad ni siquiera existe a nivel público. Todas las enfermedades tienen un número donde las catalogan y un protocolo de atención. Hoy estamos trabajando con otras 5 asociaciones y con el gobierno para que le den el número que se requiere de catálogo de enfermedades, el protocolo, generar el registro de pacientes y que a lo mejor, ojalá fuera mañana, ¿no? Pero ojalá en 3, 5 años podamos tener los primeros ensayos clínicos en México. Mira, el camino es largo, pero siempre el primer paso es la forma de empezar, ¿no? Entonces, pues como dices, te tocó estar en este camino y eres de hacer y de resolver y eso seguramente va a marcar una diferencia para familias que vivan situaciones similares en un futuro. Así es, pues eso estamos esperando y con mucha esperanza, con mucho amor, con mucha paciencia. Es un camino es muchos maratones, no es solo uno. Sí. Y haciendo comunidad que es lo más importante entre el resto de familias y generando conciencia porque pues no necesariamente a todo mundo va a tener ni siquiera cercanía con esta enfermedad, pero el puro hecho de visibilizarla es un trabajo enorme. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio, que ese es uno de los impulsos que más nos ayudan a nosotros a que otras personas lo conozcan y nos apoyen de la forma que ellos pueden. No, pues gracias a ti por venir y contar tu historia, que es una historia que estás viviendo todos los días, ¿no? Entonces, también me imagino que ha habido, como dices, mucho duelo, pues asumir una pérdida de las expectativas, de la vida, de la cotidianidad, que ha de ser difícil. ¿Dónde te encuentran, Ilene? En todas las redes estamos en LinkedIn, Instagram,
Facebook, YouTube, Duchenne México, se escribe con doble N. O sea, se escribe D-U-C-H-E-N-E, México. Ahí nos encuentran en todas las redes. Ahí está el teléfono publicado. Nosotros organizamos, aparte de las terapias, yo personalmente hablo con cada papá que se registra para resolver sus dudas, para ver si conocen bien la enfermedad, para saber cómo está el estado de sus hijos, qué les falta de conocer, qué doctores. Tenemos relación con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con la doctora Escobar, que es la única doctora en México certificada para la atención de la distrofia muscular de Duchenne. Y ella nos ayuda muchísimo a darles la primera evaluación a los niños para darles a conocer a los papás todo el camino que se necesita. Y existe también la Red Mexicana de Distrofias con otras 5 asociaciones, con Duchenne México somos 6, que están en otros estados de la República trabajando constantemente en ayudar a las familias con Duchenne. Pues papás, siempre enfrentar un diagnóstico es difícil, es otra vez romper con las ideas, romper con tus expectativas, resolver el día a día, los costos que implica, el costo emocional, el costo financiero, ¿no? Y pues si sienten que están viviendo estos focos rojos o que conocen a alguien, contáctenlos. Hay opciones, hay formas de trabajarlo, de descartarlo, de saberlo y de apoyar a estos niños para que al final tengan el mejor pronóstico. Así que, Len, gracias por estar aquí y a todos gracias por escuchar Mala Madre. Yo soy Michelle Greenberg y me encuentran en todas las redes sociales como @sleepcoachmexico. Gracias. Muchas gracias. Gracias.